Estamos con Hilario, poeta jarandillano del siglo XXI, que hoy presenta un libro nuevo que ha escrito, es el tercero ya, que en esta ocasión está dedicado a los escobazos. Cuéntanos, Hilario, ¿cómo te ha dado por escribir un libro sobre los escobazos? Pues llevo unos cuantos años cabreándome cada vez que veo quien escribe por la fecha de cuando viene el día 7, el día 6, de la gente que ha escrito, que me parece muy bien, de los escobazos, que escriben lo que les sale de los huevos, pero que no se atienen a ningún mínimo rigor histórico, y cada uno cuenta lo que le da la gana, ¿sabes? Como he dicho antes. Y ponen verdaderas barbaridades que no tienen que ver nada con lo que es el origen y lo que conlleva la historia esta. Y ya me cabré este año pasado, que llevo unos cuantos años, ¿sí? Digo, voy a intentar ya de plasmar lo que llevo 6 o 7 años investigando para tratar de responder a las 3 preguntas que siempre nos hemos estado haciendo todos los arendillanos, desde siempre, que yo me conozca. ¿Desde cuándo, cómo y por qué se festejan los escobazos en Jarandilla de la Vera? Esa es la clave de esta historia. Y aquí he logrado, después de 6 o 7 años, años arriba y abajo, investigar toda la historia de lo que he podido recopilar, que es que no hay nada escrito, nada. Menos mal que da con un libro, un artículo, mejor dicho, de un jarandillano, no era de Jarandilla, nació en Béjar, pero se crió en Jarandilla. Y en el 1901 publicó un artículo, lo publicó en Madrid, en una revista que se llama Alrededor del Mundo, a nivel mundial. Y publicó cómo se festejan los escobazos en el 1901. Año arriba y abajo, claro. Y pone que él ha participado en muchas veces en la fiesta de los escobazos. Que se crió aquí con su tío y con su tía. El tío era sacerdote, párroco de aquí de Jarandilla, en aquellos años. Tengo documentado con las firmas de él, sacado del archivo parroquial, cuando el tío él, como párroco, firmaba las actas de bautizo de matrimonio. Lo tengo en el libro documentado todo. Digo, la firma, no es el acta de matrimonio y la firma no nos interesa, es de fulano y mecán, digo, por los años que estaba esa. Y resúmenos un poco cómo nacieron los escobazos en Jarandilla, resumido. Sí, hostia. Es que, bueno, vamos a ver. Lo que es los escobazos, como lo conocemos ahora con los escobones, con las antorchas, los escobones, no hace mucho tiempo. Porque en el libro de este colega que escribió en el 1901, los escobones no iban a la procesión, iban antorchas hechas de cera con soga y pe y cal blanca. Todo esto lo pone en el libro, o sea, en el artículo del 1901. Las escobas a la procesión, pues no se sabe. Mi abuela, que yo le preguntaba a mi abuela, porque tenía la suerte de convivir con ella 25 años, año arriba, año abajo. Mi abuela nació a final del siglo XIX, en el 1883, y cuando ella se moceaba, ella me contaba cómo se festejaban los escobazos entonces, a principios del siglo XX, exactamente, y corrobora, en este caso, el libro del colega este, el de Jarano Jarandillano, cómo se festejaban. Y los escobas, las antorchas, los escobones, se utilizaban solamente al lado de las lumbres que hacían los anchurones. Y cuando pasaba la procesión, que iban montada la gente en las caballerías de carga, entonces allí es cuando se liaban un poco a darlos en el culo y en la costilla a los colegas. O sea que antes participaban más caballerías en... Sí, porque espera, es que no he dicho. El artículo que publicó este colega en Madrid, en el 1901, se titula La procesión de los burros. Y es que, claro, y dice ahí, que la bestia de carga que no asistiera a la procesión del día 7, para la Purísima Concepción, el Dios grande, el Dios, haría que se muriera esa bestia de carga muy pronto. Ahora dime tú a mí
como para no asistir a la claro, lo estamos resumiendo, claro, porque transportas a principios del siglo, antes y después, claro. Y esa es un poco la historia. Muy bien. ¿Qué tirada has hecho del libro? ¿A qué te refieres? ¿Cuántos ejemplares? 500. Muy bien. Pedro.